Bueno, precisamente en esa península ibérica, en las costas de Andaluz, existía un lugar que se llamaba Tarsis. Y precisamente Jonás quería ir para Tarsis, porque ahí estaba el gran conglomerado de judíos. Había una comunidad más grande y floreciente en ese lugar, y era un puerto de mucho comercio. Usted sabe que donde los judíos han llegado se ha movido, vea, el dinero, porque ha sido un pueblo próspero, un pueblo vanguardista. Usted va a Panamá y Panamá es próspero, Nueva York es próspero, Estados Unidos es próspero, porque Australia, Sydney es próspero. Donde hay judíos hay prosperidad, y donde hay judíos es porque hay dinero. Entonces Tarsis era un lugar muy apetecido porque estaba la gran comunidad hebraica en ese lugar. Amén. Más tarde, cuando vino Yeshua, 600 años después, esa comunidad había crecido demasiado, y más tarde se le llamó España. Por eso Pablo tenía un gran deseo, así como de ir a Roma, ir a ¿dónde? A España, porque sabía que había muchas sinagogas, había muchos judíos a los cuales había que llevarles el mensaje del Mesías. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Ahora, España, posteriormente, para los que son historiadores, anoten, y si no estoy en lo correcto me corrigen, aunque no creo, porque estoy bien documentado, se le llamó Sefará. Entre los judíos, cuando se hablaba de España hasta el día de hoy, está el judío sefardita y está el judío askenazí. ¿Cuál es el judío askenazí? El que tiene apellidos europeos, por ejemplo, Glotman, ayúdeme María, Goldstein, Lubavitch, Spielberg, Goldman, Einstein. ¿Por qué? Porque son judíos que en Europa habitaron la parte de Polonia, de Alemania, y muchos europeos se hicieron judíos, y de generación en generación entonces ya salían judíos, pero eran anglos. Eran anglos. El askenazí es el judío anglo. Bueno, ¿y cuál es el judío sefardita? El que viene de origen español, que habló ladino, que habla ladino, la mezcla de hebreo con español. ¿Aló? Entonces, el judío que es askenazí habla hebreo y habla un idioma que se llama el yiddish. Entonces, para los judíos, cuando usted habla con un judío y usted le dice yo soy sefardita, él ya sabe que usted es de origen español. Él ya sabe que usted es de origen español. ¿Me está entendiendo? Porque Sefarad se le llamó a todo lo que es la península ibérica o las costas de Andaluz. Amén. Aplauden el nombre del Señor. Ahora, escúcheme bien. Sucede algo que en la historia a nosotros tenemos que agarrar el hilo histórico para poder entender qué papel protagónico nosotros los hispanos en este último tiempo vamos a hacer. Porque nosotros no somos un montón de mensos con una Biblia que venimos acá a decir gloria a Dios y aleluya y a creer en un dogma. Nosotros tenemos un papel protagónico en la historia en este último tiempo, los hispanos. Y eso es lo que yo le quiero inyectar a usted en la cabeza. Que usted sepa qué es lo que usted está haciendo en esta congregación. Que usted se enriquezca ya. Que usted sepa dónde está parado y que en la historia usted se ubique y sabe de dónde viene. Sus genes no nacieron por la manga de la camisa, hermano. Sus genes tienen origen. Usted tiene un espíritu que está metido en unos genes, y esos genes, segunda, tercera, cuarta generación, quinta generación atrás, tienen un origen, y los vamos a descubrir en esta noche. Resulta que ya dejando a nuestros hermanos hebreos
del siglo VI antes del Mesías, vámonos a lo que pasó en el primer siglo, en el primer siglo después del Mesías. Cuando Yeshua estaba caminando con los apóstoles, los apóstoles vieron el templo y le mostraron el templo a Yeshua. Yeshua le dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada en este lugar. Estaba profetizando que Roma iba a destruir el templo e iba a llevar al pueblo judío a la diáspora. Diga conmigo, la segunda diáspora. Ahora, ¿por qué el pueblo judío ha sido tan perseguido? Y aquí es donde yo lo quiero usted ubicar en la historia. Los palestinos no son los dueños de la tierra. Ellos la habitaron cuando los judíos estaban por fuera. Nosotros estamos llegando a una tierra donde ya estábamos, pero llegó un imperio y nos sacó y nos llevó a la diáspora y anduvimos por muchos lugares del mundo caminando, pero nunca perdimos nuestra identidad, nunca perdimos nuestro culto. Por más que fuimos perseguidos y tratados de ser aniquilados y borrados de la tierra, en 1949 regresamos nuevamente y se creó nuevamente el Estado de Israel. Pero ¿quién fue el que nos sacó de la tierra? Es que la gente no está bien documentada porque es ignorante. ¿Quién fue el que nos sacó? Lea la historia que hay dos invasiones bien fuertes a Judá. Una, el general Tito. Cuando usted lee la historia, general Tito invade Jerusalén, la quema, la destruye. Y los judíos, que no logra matar, los hace cautivos y los lleva a Roma. Allá son vendidos como esclavos, otros se vuelven gladiadores, otros hacen vida en Europa, otros quedan desterrados. Y precisamente el pequeño residuo que queda, en el año 150 vuelve otra vez y coge fuerza y que tratan de sublevarse contra Roma y levantan un profeta que se llama Bar-Koba y hacen la última resistencia y Roma aniquila totalmente al pueblo judío y le pone el nombre a Jerusalén como ciudad capitolina, le quita el nombre de Israel. Destruye el templo y solamente queda el cotel, el pequeño muro donde nuestros hermanos judíos van a orar para recordarse de la belleza del antiguo templo del rey Salomón. ¿Aló? ¿Vamos por ahí en la historia bien? Escúcheme bien lo que pasa. Después, Roma, para pisotear a los judíos, le pone Palestina a la tierra. Por eso es que los palestinos dicen que la tierra es de ellos. Esa tierra no es de ellos. Esa tierra es de los hijos de Israel, que una vez fueron dispersos por el imperio romano y echados fuera, pero en 1949, después de caminar en la diáspora por muchos lugares del mundo, hasta acá, hasta Europa, hasta América llegamos, hemos regresado nuevamente a nuestra tierra. Y ni siquiera tenemos el 5% de lo que realmente éramos. Pero cuando venga Mashiach, el Señor va a restaurar toda la tierra y va Él a reinar desde Jerusalén para todo el mundo. Entonces, escúcheme bien. Por eso dice aquí el profeta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat. ¿Cómo así que los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat? Claro, porque cuando el imperio romano vino y destruyó Jerusalén, destruyó el templo, desterró a los judíos, los llevó a la diáspora. ¿Para dónde fue primero los judíos? ¿Para dónde arrancaron? Para donde estaban sus paisanos. ¿Para dónde? Para la península ibérica, para la península hebraica. Entonces los cautivos de Jerusalén, ¿dónde se ubicaron? En Sefarat. ¿Aló? Hasta ahí vamos bien. Eso fue en el segundo siglo. En el tercer siglo, otros huyeron a Babilonia, otros huyeron a Irán, otros huyeron a Europa. Y cuando nosotros vamos a ver, salió una palabra que dice: este hombre es más errante que un judío. Porque el judío empezó a dar vueltas y vueltas por todo el mundo. Pero sabe una cosa, siempre el Señor estuvo con su pueblo.
Porque María es judía, Yahshua es judía, todo el plan profético es judío. Y siempre el Señor protegió a su pueblo. Escúcheme bien. Y donde llegó, el pueblo fue próspero. Unos fueron sabios, otros fueron inventores, escritores, otros fueron grandes dramaturgos, otros fueron grandes filósofos, químicos, estaban en las cortes. Entonces, el esperma judío empezó a andar por todo el mundo. ¿Me está entendiendo? Pero hubo la mayor conglomeración de judíos. Se reunió en Toledo, en España, en toda la península ibérica. Ahí se refugió mucho el pueblo. Pero escúcheme bien lo que pasó. Después que Roma colapsó, nace en el año 500 la máquina asesina. La religión más criminal, fratricida, asesina de todos los tiempos. Nace en la bota itálica, nada menos que el cuerno pequeño. Nace el